Y esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene como título ¿Cómo hacer la obra del Señor a la manera del Señor? ¿Cómo hacer la obra del Señor a la manera del Señor? Y voy a leer desde el verso 5 al 12 y luego vamos a ir a un momento de oración. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Amén. Oramos. Padre amado, te doy gracias porque nos permites poder alabar tu nombre con fuerza, Padre, con toda nuestra voz. Perdona si lo hemos hecho quizá de una mala manera, pero Padre, es que no podemos no cantarte con fuerza, no cantar con denuedo y con agradecimiento en nuestro corazón, porque finalmente cada alabanza es teología cantada, Padre. Podemos entender lo que tú has hecho, podemos alabar tus atributos, podemos también alabar tu poder, tu soberanía. Padre Santo, te doy gracias y te ruego ahora tú seas derramándote a través de tu palabra en nosotros, Padre. Abre nuestro entendimiento y también llama al arrepentimiento, Padre, a quien necesite ese arrepentimiento. Te rogamos tú nos des vida y nos des edificación a la iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo hacer la obra del Señor a la manera del Señor? Estamos llegando al final de este libro hermoso, de esta epístola maravillosa. Y en cierto sentido, hermano, es como despedirse de un amigo muy querido. Es como cuando está terminando ese libro que estás leyendo o esa película que estás viendo y tú ya sabes ya que quedan pocos minutos de leer esa carta de tu amada, por ejemplo. Yo recuerdo cuando mi esposa me escribía, nosotros tuvimos una relación de amistad, ¿cierto? Obviamente con intereses de casarnos, obviamente. Y ella me escribía cartas y yo le escribía cartas físicas, no ahora como el correo o las redes sociales. Y me acuerdo cada vez que leía una carta de ella, yo decía, está terminando, y terminaba. Y era triste no dejar de leer sus letras, ¿cierto? Dejar de escuchar su voz en la mente, en el corazón. Yo no era muy bueno para escribir, pero sí, espero que haya sentido lo mismo, ¿cierto? O no haya dicho, ya terminó por fin. No. Pero cuando leemos esta carta, hermano, ya cuando estamos en el capítulo 16, uno va diciendo, se está acabando, se está acabando. Y da una cierta angustia. Pero no debemos despedirnos de este libro porque la fuente de riqueza que hay en él es inagotable. Estoy seguro que si lo predicáramos de nuevo, hermano, hallaríamos muchas más riquezas, porque es la palabra del Señor, que es inagotable. Pero quiero ser honesto con ustedes. Hay textos que son fáciles de predicar o de estudiar y después de predicar, y hay otros que son difíciles. Y este es uno de los difíciles. Cuando uno llega a este pasaje en 1 Corintios 16, 5 al 12, la primera reacción puede ser un poco desilusionante, porque uno lee y dice, bueno, de hecho el título que tiene aquí en mi Biblia es Planes de Pablo. Y uno lee acerca de sus planes, uno lee que Pablo aquí dice que va a viajar y después dice que quizás se queda un tiempo, después dice que Timoteo va a ir y que Apolos no quiso ir. Y uno piensa, ¿dónde está la profundidad? ¿Cierto? ¿Dónde está la teología en estos planes que él está dando como al final de la carta? Pero hermano, así es la Escritura. Y ayer yo me gozaba, bueno, en la semana en realidad, pero ayer principalmente me gozaba porque todo lo que yo pensaba que era, que decía, no era lo que decía. Y
Hay textos, hermanos, que no entregan su riqueza en una lectura rápida. Hay textos que no son fáciles de predicar porque requieren mayor meditación, mayor estudio, mayor profundización. Hay que volver a ellos una y otra vez, hay que meditarlos, hay que orarlos, hay que escudriñarlos. Y cuando hacemos eso, descubrimos una perla preciosa. Descubrimos algo glorioso. Y este pasaje, hermano, no es una simple nota de viaje. Este pasaje no es un simple itinerario, no es un dato al final de la carta, es una escuela de ministerio. Y es una radiografía de cómo se hace la obra del Señor. Porque recordemos, hermano, que al final del capítulo 15, recuerda usted al final, el verso 58, el apóstol Pablo, después de hablar de la resurrección y la doctrina de la resurrección, le dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando uno recuerda ese versículo en el capítulo 15 al final, uno es que le encuentra el sentido a lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Porque de buenas a primeras uno dice, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo lo que hizo fue hablar sobre las ofrendas. Es algo maravilloso, la mayordomía del creyente, cómo nosotros debemos administrar y cómo debemos conducirnos en lo que es las ofrendas. Pero luego empieza a hablar de sus planes, de ir, de quedarse, de que quizás voy, de que Timoteo va a ir con la misiva. Y uno dice, pero ¿y dónde está la profundidad en esto? Y recordando las últimas palabras en el capítulo 15, uno se da cuenta que el apóstol Pablo le está hablando de que permanezcan firmes, que permanezcan constantes, que permanezcan creciendo en la obra del Señor, siempre dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, en el capítulo 16, hermano, podemos ver cómo se hace la obra en la práctica, cómo se crece en la obra del Señor, en la práctica, cómo se está firme y constante, cómo se crece en la obra del Señor, siempre sabiendo que ese trabajo no es en vano. Y partiendo por las ofrendas que muestran el estado del corazón de un regenerado o el estado de una iglesia sana, pasando luego a la evidencia de una vida que está en el servicio al Señor. Y entonces la pregunta de hoy es, ¿cómo se hace la obra del Señor? A la manera del Señor. ¿Cómo se hace la obra del Señor? A la manera del Señor. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es que la obra del Señor requiere una visión de futuro. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 16, verso 5, iré a vosotros. Iré a vosotros. Y fíjense que el apóstol Pablo le está diciendo, yo iré y estaré con ustedes. Y eso, hermano, no es que lo vaya a hacer ahora, no es que lo haya hecho, no es que esté camino hacia allá, porque más adelante dice, me quedaré ahora en Éfeso. Pero él les dice, iré a vosotros, iré a vosotros. Y según Lucas, hermano, el apóstol Pablo pensó viajar a Corinto, pasando por Macedonia y de allí a Jerusalén. Lo vemos en el capítulo 19, verso 21, cuando dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Acaya era en donde estaba la iglesia de Corinto, diciendo después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Por cierto, visitó las iglesias de Macedonia y finalmente llegó a Corinto, donde se quedó 3 meses. Allá en Hechos 20, 1 al 3 lo dice. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquella región y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses en Grecia, donde estaba Corinto, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y fíjense, hermano, Corinto era una ciudad muy importante de Grecia, que formaba parte de la provincia romana llamada Acaya. Así lo dice 2 Corintios 1:1, cuando el apóstol Pablo le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Se da cuenta? Entonces, el tiempo que pasó en Corinto el apóstol Pablo fue sin duda durante los meses de invierno, cuando se hace imposible viajar, obviamente, en embarcación, porque el mar, obviamente, usted sabe cómo está en el tiempo de invierno. Después de componer y enviar esta epístola en las manos de Timoteo a Corinto, Pablo decidió cruzar el mar Egeo para hacer 2 visitas. Primero,
pasaría un tiempo con los corintios pero todavía obviamente no iba a hacer esos arreglos de la colecta. Después viajaría a pie hasta Macedonia para visitar a las iglesias. Es por eso que él le dice que me encaminen, ¿cierto? Y luego volvería a Corintio y de allí se iría a Judea. Así queda establecido en 2 Corintios 1, 15 al 16. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. ¿Se da cuenta? Entonces, pero, hermanos, su corta visita a la iglesia de Corinto fue dolorosa. Fue dolorosa. Él cambió de opinión y volvió a Éfeso sin visitar a las iglesias de Macedonia. Y así lo vemos en 2 Corintios 2:1 cuando dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Y por qué se refiere a esa visita dolorosa? Bueno, la respuesta es porque hubo conflicto, hubo confrontación y hubo tristeza. ¿Qué ocurrió? Hermano, hubo oposición directa al apóstol Pablo. Durante esa visita, alguien dentro de la iglesia se rebeló contra la autoridad apostólica y lo confrontó públicamente, cosa que ya vemos en la carta de 1 Corintios cuando él habla acerca de su autoridad, habla de cuánto lo menospreciaban, ¿cierto? Habla de que algunos estaban reinando y la iglesia no lo defendió como debía defenderlo. Y esto se sugiere obviamente en 2 Corintios 2, 5 al 8, ese ofensor que causó dolor, y 2 Corintios 7, 12, que habla acerca de la ofensa en contra del apóstol Pablo. Entonces, la iglesia de Corinto estaba en un desorden espiritual, como ya hemos visto a lo largo de toda esta carta. Por ejemplo, la iglesia toleraba el pecado, según lo que recordamos en 1 Corintios 5, ese hombre que tenía la esposa de su padre, ¿cierto? Y estaba viviendo en fornicación, la iglesia lo toleraba, la iglesia lo tenía dentro de sus puertas, la iglesia lo consideraba como un hermano, y el apóstol Pablo le dice, saquen a ese perverso en medio de ustedes. Ese hombre no es creyente, ese hombre necesita a Cristo, y si es un creyente está en pecado. Además estaba dividida, lo vemos en el 1 Corintios 1 al 3, ¿cierto? Capítulo 1 al capítulo 3, la iglesia estaba dividida. Algunos decían que soy de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas. Algunos teólogos opinan y dicen que por eso el apóstol Pablo le rogó, al final dice en el verso 12, le rogó que Apolo fuera a Corinto, porque él quería que los hermanos vieran que Apolo no era una competencia para el apóstol Pablo. Pero Apolo no quiso ir, tuvo sus razones. Eso lo veremos la próxima semana. Otros cuestionaban al apóstol Pablo. Entonces, esa visita no fue una visita gozosa pastoralmente. Hermano, fue una visita de corrección. Fue una visita de corrección fuerte. Fue una visita en donde hubo tensión entre el apóstol y la congregación, porque él los confrontó. Pablo salió profundamente herido después de esa visita y después de esa experiencia. Entonces, él decide no hacer otra visita con esas condiciones y en lugar de eso envía una carta severa. Dice 2 Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Esa carta que está entre 1 y 2 Corintios, nadie la tiene. Esa carta nadie la ha visto. Es una carta que quedó entre la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo, pero fue una carta fuerte. Porque si bien sabemos, hermano, que la primera y segunda carta de Corintios no son las únicas cartas que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Corinto. Y reconstruyendo un poco cronológicamente, podemos ver que en Hechos capítulo 18 el apóstol Pablo funda la iglesia de Corinto. Luego vemos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que es la que nosotros estamos leyendo y estudiando. Después vemos esta visita breve de la cual él está hablando aquí, que quería estar con ellos, esa visita breve de 3 meses y dolorosa, que no está registrada en el libro de Hechos. Luego vemos una segunda carta dolorosa, en la carta severa de la cual habla él en 2 Corintios 2:4, que fue perdida, que no se menciona. Y luego viene la segunda carta a los Corintios, que es una carta de reconciliación parcial. Entonces la relación que el apóstol Pablo tuvo con la iglesia de Corinto fue una relación difícil, fue una relación dolorosa. Y esta visita dolorosa de la cual estamos hablando, hermano, nos muestra que el ministerio fiel no siempre produce alegría. No siempre produce alegría inmediata. A veces el pastor debe confrontar el pecado, aunque duela, aunque algunos se vayan, aunque algunos se distancien. El amor verdadero, hermano, incluye la corrección,
El amor verdadero incluye lágrimas, el amor verdadero incluye paciencia para el cambio también. Y el apóstol Pablo no evitó nunca el conflicto. Algunos piensan por ahí que el verdadero evangelio es aquel evangelio que nunca hay conflictos en la iglesia. Hermano, en las iglesias hay conflictos. Y el mismo apóstol dice, es bueno que hayan divisiones entre nosotros para que se muestren quienes son aprobados. Porque los que son aprobados perseverarán. Los que no, hermano, terminarán apostatando de su fe. Y esto no quiere decir que se vayan a otra iglesia, esto quiere decir que no van a seguir creyendo y profesando su fe. Entonces, el apóstol Pablo no evitó nunca el conflicto, pero tampoco abandonó la iglesia en los momentos de conflicto. Sufrió por sus hermanos de Corinto, pero siguió buscándolos en verdad y en amor. Ahora bien, volviendo al tema de este texto en el libro de 1 Corintios, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre con visión. Por eso es que le dice, iré a vosotros, iré a vosotros. Era un hombre con visión. No vivía encerrado en su presente, no vivía disfrutando sus comodidades. Él estaba siempre mirando hacia el futuro y planificando. Él estaba en ese minuto en Éfeso, pero pensaba en ir a Macedonia, pensaba en ir a Corinto, pensaba en ir a Jerusalén. Y esto, hermano, es consistente con lo que vemos en Romanos 15:24, cuando dice, cuando vaya a España, le dice a sus hermanos en Roma, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Luego en el verso 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Hermano, estaba pensando en España. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía ese deseo de pasar por España? Porque era un lugar que no había sido alcanzado por el Evangelio. Porque él tenía en su corazón de evangelista, hermano, ganar ese lugar para el Señor. No él, sino la palabra del Señor. Él quería ir y predicar. Entonces, hermanos, con esto podemos nosotros aprender de que el verdadero siervo del Señor es así. El verdadero siervo del Señor sirve hoy día, está sirviendo hoy día, así como Pablo en Éfeso, pero piensa en mañana, se planifica para mañana, trabaja aquí, en la hora, pero ve más allá, está pensando en cómo servir mejor al Señor o dónde ir el día de mañana. Pero entiende que la obra es de Dios. Entiende que la obra nunca se completa. Siempre hay más por hacer, siempre hay almas por alcanzar, siempre hay creyentes por edificar. El siervo del Señor trabaja, pero también mira hacia el futuro. Y vemos el ejemplo, por ejemplo, en Nehemías. ¿Recuerdan ustedes el profeta Nehemías en el capítulo 1, verso 3, que recibió una noticia devastadora? Dice, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, esta noticia que recibió Nehemías, hermano, recordemos que en este tiempo estaban bajo el imperio persa, que el imperio persa estaba bajo el reinado de Artajerjes en el 465 al 424 antes del Señor, antes de Cristo. Israel había sido llevada cautiva a Babilonia, pero ahora algunos de los judíos habían regresado a Jerusalén. Y el templo había sido reconstruido, pero la ciudad aún estaba en ruinas, destruida. Y es en ese contexto que Nehemías recibe esta noticia y llora, ayuna y ora por Dios, ora a Dios. Pero no solo se queda ahí. Fíjese lo que dice el verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios, de los cielos. Lo importante de esto, hermano, es que Nehemías no se quedó en el lloro, no se quedó en la tristeza. Nehemías estableció un plan. No improvisó en el momento en que pudo hablar con el rey. Más adelante en el capítulo 2, verso 1 al 4, en su conversación con el rey, dice, sucedió que en el mes de Nisa, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, escuche, vio el rey a Nehemías triste. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta?
y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías? Hermanos, antes de hablar con el rey, antes de hacerle su petición, Nehemías ora. Ora a Dios. No actúa de manera impulsiva. No actúa en base a sus opiniones. Actúa dependiendo de Dios. Y notemos algo importante. Nehemías 1:1, cuando él recibe la noticia, era el mes de Quisleu. Y Nehemías 2:1 dice que era el mes de Nisan, ¿cierto? Y esto implica que pasaron aproximadamente 4 meses desde que él recibió la noticia hasta que tuvo el encuentro con el rey. Esos 4 meses, hermanos, no actuó de manera impulsiva. Esos 4 meses lo que hizo fue orar y planificar. Y fíjense por qué digo esto. En el verso 5 dice, y dije al rey, después de haber orado a Dios, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Esa es una pregunta típica de un rey. Esa es una pregunta típica de alguien que está a cargo de algo, alguien que está recibiendo quizá una solicitud. Ya, pero ¿cuál es tu planificación? ¿Cuánto va a durar ese viaje? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto vas a estar de vuelta? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. O sea, Nehemías no dijo, ay, quiero reedificar el pueblo, envíame a mí. ¿Y cómo lo hacemos? No sé, rey. No sé. Tú eres rey, tú dime. Perdiste tus 5 minutos de fama. No, él tenía un plan. Él había orado, él había desarrollado un plan, él le había presentado el tiempo al rey. Verso 7. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta a Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, Nehemías no solo quiso ir y reedificar el pueblo, su pueblo. Nehemías definió un destino. Nehemías definió recursos. Nehemías definió una logística. Hizo una estrategia. Y eso, hermano, es planificación. Él planificó. Él no improvisó delante del rey. Él no quedó a merced de lo que Dios quisiera. Él estableció un plan. 4 meses llorando la destrucción de su pueblo, 4 meses llorando quizás el sufrimiento de sus compatriotas, pero orando y pidiéndole a Dios dirección. Por lo tanto, hermanos míos, déjame preguntarte algo. ¿Qué estás planificando para la gloria de Dios? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué visión es la que tú tienes para servir mejor a tu rey? ¿Qué necesidad estás viendo en tu familia? ¿Qué necesidad estás viendo quizá con tus hijos, con tus familiares? ¿Qué plan estás estableciendo para ir en socorro de ellos? ¿Qué carga hay en tu corazón el día de hoy? ¿Qué estás preparando para servir mejor, Señor, al Señor mañana? Hermanos, el problema es que muchos creyentes no tienen visión. Muchos creyentes no tienen metas espirituales. Muchos creyentes no tienen dirección. Viven reaccionando, pero no planificando y proyectando. Pablo dijo, iré a vosotros y pasaré por Macedonia y luego iré a España e iré a Jerusalén y voy a ir a predicar allá y voy a ir a predicar acá. Hermano, el que hace la obra del Señor no vive a la deriva. Y vemos a hombres en trabajos seculares. Por ejemplo, Moisés fue llamado cuando estaba cuidando ovejas en Éxodo 3. Vemos a David que estaba pastoreando en 1 Samuel 16 y fue llamado por el Señor. Vemos a Amós, que era un boyero y recolector en Amós 7, 14 al 15 y Dios lo llamó. Vemos a Pedro, Juan y Jacobo que estaban pescando en Mateo 4, 18 y el Señor los llamó. También vemos a otros en funciones o responsabilidades como Nehemías mismo que estaba sirviendo de copero al rey en Nehemías 2 y Dios lo usó.
Vemos también a Eliseo, que estaba arando el campo en Primera de Reyes 19:19, y Dios lo usó. Vemos a Mateo, que estaba en la mesa de los impuestos, en Mateo 9:9, y Dios lo llamó. Por lo tanto, hermanos míos, Dios no está buscando hombres desocupados, ni tampoco depende de que estés ocupado, porque Dios es soberano y te puede llamar cuando Él quiera. Dios llama a quien Él quiere. Pero muchas veces, hermanos, llama a hombres que ya están siendo fieles donde están. Hombres que ya están trabajando fieles y están siendo de gloria a Dios en donde están. Nehemías era un hombre que daba gloria a Dios en su trabajo. El rey lo veía, tenía el beneplácito del rey porque él hacía bien su trabajo, porque era responsable. Y el rey se dio cuenta que en su rostro había tristeza. Y él se preparó para tener un plan. Él se preparó en su corazón. Él oró al Señor, pidió dirección al Señor. Estuvo 4 meses ideando cómo ayudo a mi pueblo. Pero resulta que hoy día hay hombres y mujeres que no establecen ni un plan, no tienen ninguna visión, no quieren ganar ni siquiera a su familia, no quieren ganar ni siquiera sus propios pasajes. No quieren ni siquiera establecer planes con sus hijos. ¿Cómo los llevo a ti, Señor? ¿Cómo les muestro el plan de redención? Y menos, ¿para qué hablar de la iglesia? Si todos estamos metidos en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en ganar dinero, en ser famosos, cuando en realidad, hermanos, no tenemos ni un plan para presentarle a nuestro Señor por ganar más su reino. Hermano, Dios no llama al hombre porque está trabajando, pero frecuentemente llama a los hombres que ya viven con una responsabilidad delante de Él. Hombres que son responsables con sus responsabilidades, sean cual sean. Y fíjense que esto nos lleva al verso 7. Porque la obra del Señor, hermano, no está dispuesta para ti y bajo tus condiciones. La obra del Señor requiere que sea flexible, espiritualmente hablando. Dice el verso 7, porque no quiero veros ahora de paso, dice el apóstol Pablo, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Y aquí, hermano, hay algo precioso. Pablo planifica, pero no se aferra a su planificación. Pablo planifica, pero él no dice, estos son mis planes y nadie me puede sacar de acá. Él tiene una visión, pero a la vez tiene una humildad, porque él sabe que está bajo la soberanía de Dios, porque él dice, si el Señor lo permite, estaré con vosotros. No quiero estar un poco tiempo, quiero estar más tiempo con ustedes, pero si el Señor lo permite. Pablo informa a sus destinatarios de la carta, hermano, que su intención no es hacerles una visita corta. Él quiere quedarse por algún tiempo con ellos para reforzar los lazos que él creó al fundar la iglesia y en Hechos. Él deseaba expresarles su amor, él deseaba amarlos, él deseaba estar con ellos, conversar con ellos, sabiendo que ellos responderían de la misma manera. Él quería estar con ellos. Hermanos, los muchos y numerosos problemas morales y espirituales de los miembros lo obligaban a él a planear una estadía considerable en tiempo. Pablo necesitaba un tiempo para eliminar las inconsistencias que tenía la congregación. Pablo necesitaba un tiempo para poder sanar y enseñarles cómo debían ellos vivir. Hermano, el pastorado no se lleva por cartas. El pastorado no se puede llevar por mensajes como las cartas que hace el apóstol. Él sabía que necesitaba estar con ellos un tiempo. Como veíamos en la mañana, hermano, la iglesia está llamada a ser unida, a estar unida en una misma fe, estar unida en un mismo Cristo, en un mismo Señor. El apóstol Pablo quería responder a esta congregación. Y él había sido informado, hermano, por los hermanos de Cloea, en el capítulo 1, verso 11, de los problemas que habían en la iglesia. Él también quería responder sus preguntas, como lo dejó claro en el capítulo 7, verso 1. También quería corregir el caso de pecado grave de este hermano que estaba en fornicación en el capítulo 5. También quería restaurar el orden de la iglesia en lo que respecta a la cena, a los dones, al amor, a la predicación, a las lenguas, etc. Y también quería defender la resurrección de entre los muertos que estaba siendo cuestionada. Pero él necesitaba estar un tiempo con sus hermanos. Y Pablo explica, hermano, por qué cambió sus planes en el capítulo 1, verso 15 de 2 de Corintios. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Miren lo que él representaba para sus hermanos. Él sabía que él les llevaba gracia. Él sabía que como siervo del Señor, con la palabra del Señor, él bendecía a sus hermanos. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea.
Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Hermano, no fue una inconsistencia lo que a él lo hizo cambiar sus planes, fue la dependencia de Dios, si el Señor quiere. En Hechos 16:6, el Pablo lo explica, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, fíjense, hermanos, el apóstol Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Intentaron ir a Bitinia, pero no les fue permitido. Llegaron a Troas y tuvo la visión de ese hombre macedonio y Dios lo redirige completamente su viaje. ¿Cuál es el principio que nosotros entendemos de esto? El siervo de Dios vive así. Yo planeo, pero Dios dirige. Yo organizo, pero Dios decide. Hermano, yo proyecto, pero Dios es quien gobierna. Y muchas veces nosotros no tenemos idea a dónde Dios nos va a llevar. Yo le decía a mi esposa el otro día que salimos a cenar juntos, y yo le decía, yo rogué tanto al Señor por la respuesta a una oración, y Dios me respondió de una manera que yo nunca imaginé. Pero hoy día tengo paz. Hoy día estoy en paz. Hoy día estoy tranquilo. Y tanto le pedí al Señor paz, y me la trajo con dolor. Pero es increíble. Yo planeo muchas cosas, hermano. Yo planifico, pero el Señor finalmente dirige su iglesia. Ahora, muchos creyentes, hermanos, fracasan aquí, porque dicen, esto es lo que yo haré. Así va a ser mi ministerio el día de mañana. Estudian quizá en un seminario, sacan sus 4 años de seminario y dicen, no, yo quiero una iglesia tal y cual, yo quiero hermanos tal y cual, yo quiero, hermano, y ahí fracasan precisamente. Porque ellos delimitan y determinan su camino, cuando en realidad Dios ha estimado otro. Y cuando Dios cambia la dirección, ¿qué pasa con estos creyentes que han fracasado? Se frustran. ¿Qué pasa con estos creyentes que no permiten cambios en su vida bajo la soberanía de Dios? Se endurecen y terminan resistiendo. Pero el verdadero siervo, así como el apóstol Pablo, le dice, Señor, aquí están mis planes, pero tú haz tu voluntad. Yo quisiera ir a Corinto, yo quisiera ir a Éfeso, yo quisiera ir a Roma, yo quisiera ir a España, pero Señor, es tu voluntad. Muchos por ahí pueden decir, entonces no planifiquemos nada. Bueno, es que si no estás planificando nada, entonces Dios no te va a encargar nada. Dios no te va a encargar nada. Yo he conocido muchos hombres que se deslumbran de repente con la predicación y quieren predicar, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy día para poder predicar bien mañana? ¿Cuánto estás preparándote hoy día para servir al Señor mañana? Hermanos, el servicio de hoy es una prueba para el futuro. Y lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. El pueblo de Dios, hermanos, debe saber que su tiempo está en las manos de Dios. Deben someterse a la voluntad de Dios. Los santos del Nuevo Testamento nos dan el ejemplo de vivir en armonía con la voluntad del Señor. Así lo dice Santiago 4:13, dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, estaré vivo. Y si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Yo planifico. Yo puedo planificar, hermano, un plan. Pero solo sabe Dios si voy a estar vivo. Solo sabe Dios si voy a poder hacer esto o aquello. Pero ¿qué es lo que hace el hombre?
sin Dios, el hombre sin Cristo, el hombre carnal, el hombre mundano, planifica y dice, vamos a ir allá y vamos a ganar y vamos a traficar y vamos a hacer negocios y vamos a ganar dinero y mucho dinero y vamos a vivir bien. Hermano, todos los hombres en nuestra sociedad lo único que esperan es poder ganar mucho dinero para después no hacer nada. Ganar mucho para después poder jubilarse y vivir la vida, cuando en realidad, hermano, eso no es vivir la vida. Cuando en realidad, hermano, eso no es estar en júbilo. Hermano, el trabajo fue creado antes de la maldición del hombre. Dios creó el trabajo en Génesis antes de que el hombre cayera en pecado. El trabajo es una honra para el varón. El problema es que con el pecado el trabajo empezó a costar. Empezamos a tener sudor en nuestra frente, empezamos a cansarnos. Pero el trabajo, hermano, nos da honra. ¿Qué serías tú sin trabajo? Hermano, es deshonroso muchas veces no tener trabajo. Uno se aflige, uno, hermano, lo pasa mal. Yo he visto hombres que no tienen trabajo. El trabajo dignifica. Pero muchas veces nosotros pensamos, si seguimos la misma lógica del mundo, hagamos negocios, hagamos esto y esto otro para después no hacer nada. Hermano, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Hebreos 6:3 también dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. La obra del Señor, hermano, requiere que seas flexible, que no impongas tus planes, que prepares, que planifiques, pero que los dejes a la voluntad y soberanía del Señor. Además, la obra del Señor no es superficial. El verso 7 dice, porque no quiero veros ahora de paso, dice el apóstol Pablo. No quiero veros ahora de paso. No quiero verlos por un instante, no quiero verlo por un día, no quiero quedarme solo 3 días. Él quiere estar un tiempo. Él quería quedarse. El apóstol Pablo les dice a sus hermanos, yo quiero quedarme con ustedes. Yo quiero invertir tiempo en ustedes. Yo quiero profundizar con ustedes. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto es una iglesia que estaba pasando por problemas. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia complicada. En la iglesia de Corinto habían divisiones, había inmoralidad, había confusión doctrinal. Y eso es lo que resuelve con una visita larga, no con una visita rápida. Y este principio, hermano, vemos en la Gran Comisión. Cuando el Señor Jesús le dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, no estamos llamados a salvar gente. Estamos llamados a ser discípulos. Un discípulo, hermano, no se hace en unas semanas. Un discípulo no se hace en unos meses. A un discípulo se le debe enseñar meticulosamente. ¿Para qué existen las universidades, los institutos? Hermano, no existen para más que hacer discípulos. Cuando tú estudias una profesión, lo que te están enseñando al final del día es un oficio. Es que tú aprendas cómo se debe hacer tal o cual cosa. Hermano, la iglesia, nosotros estamos llamados a ser discípulos. Además, se nos llama a enseñarles que guarden todas las enseñanzas, no solo que las memoricen. No se nos llama a que aprueben un ramo, no se nos llama a que aprueben un test, se nos llama a que guarden todas las enseñanzas. Y el guardar o el enseñar a guardar, hermano, requiere disciplina, requiere formar hábitos en la vida y para eso se requiere tiempo. Entonces la obra del Señor, hermano, no se hace a la ligera. En la obra del Señor no se permiten mediocres. En la obra del Señor no se permite gente que quiera hacer las cosas rápidos. No se hace superficialmente. Porque lamentablemente, hermanos, vivimos en una cultura en donde todo es rápido. Somos la cultura del microondas. Unos segundos y tenemos el plato caliente. Y no vemos todo el proceso de preparación de un almuerzo. No vemos el proceso desde que vamos a la tierra a cosecharle de la tierra, vamos al animal y sacrificamos ese animal, luego lo desplumamos o lo despellejamos, preparamos las verduras, ponemos el agua. Hermano, hoy día no, hoy día microondas, estas sopitas que no sé cómo se llaman, se calientan, Maruchan, y se acabó y tengo la comida lista. Y espiritualmente, ¿qué queremos nosotros? Pastor, tengo un problema, ¿sabe? Problemas matrimoniales, ¿qué puedo hacer? Quiere el consejo Maruchan. Y no es así. En la semana me junté con un hermano que venía antiguamente a esta iglesia y yo le dije, hermano, si usted quiere restaurar su vida, entonces tiene que escarbar hacia atrás. ¿Cuánta gente ha dañado y ha ofendido en el tiempo?
Tienes que empezar a restaurar desde el inicio. No puedes discipular de manera rápida, hermano. Hoy día estamos en la cultura de la rapidez, resultados inmediatos, impacto rápido, procesos cortos. Pero el reino de Dios, hermano, no funciona así. No puedes discipular rápido, no puedes madurar creyentes rápidos, no puedes edificar una iglesia en poco tiempo. El ministerio verdadero requiere tiempo, requiere meticulosidad, requiere ser preciso, requiere ser paciente. ¿Sabe por qué me gusta a mí la huerta en casa? Porque los hijos pueden darse cuenta que el tomate no se va a comprar al supermercado. El tomate requiere tiempo. El tomate requiere agua. El tomate requiere sol. Para que salga ese fruto y luego tú lo puedas comer en un instante. Y ya se fue. Y todo el trabajo de arar la tierra, preparar la tierra, sembrar, regar y esperar en el Señor el tiempo del Señor para poder comer ese fruto, no es instantáneo. Pero estamos en la cultura de que todo es instantáneo. Hermano, el ministerio requiere de tu meticulosidad. Muchos por ahí quieren ser pastores de la noche a la mañana. Muchos por ahí quieren aprender cosas y ya resolver muchas dudas. Hermano, hay que tomar tiempo. Para enseñarle una vida se requiere una vida. Hermano, para enseñarle una vida se requiere una vida. Requerimos tiempo, requerimos paciencia, requerimos profundidad, requerimos minuciosidad. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Muchos piensan por ahí que preparar un sermón es fácil. Preparar un sermón requiere solamente de un par de horas, y no, hermano. En el seminario a nosotros se nos dice que para preparar un sermón se requieren en promedio 40 horas. Entre la exégesis, después la propuesta homilética y finalmente el mensaje. 40 horas, es decir, una semana de laboral. ¿Y quién está dispuesto a invertir 40 horas para predicarlas en una? Hermano, no somos llamados a convertir gente. No somos llamados a salvar personas. Y puede sonar contradictorio, porque Dios salva, Dios llama. Somos llamados a formar discípulos. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué hacemos? Amonestamos, enseñamos. ¿Para qué? Para presentar algún día perfectos ante Cristo a todo hombre. El Señor Jesús está limpiando y purificando su iglesia, está lavando su iglesia, está preparando su iglesia para un día presentársela al mismo gloriosa, sin mancha, arruga ni cosa semejante. Y esto, hermano, es un ministerio profundo. El libro de Hechos dice en 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y yo me pregunto, hermano, ¿cómo podemos anunciar todo el consejo de Dios en 3 meses? Si llevamos más de 2 años, casi 3 o quizás más de 3 en 1 Corintios. Es imposible. Requerimos una vida. Hermano, el ministerio no es parcial. El ministerio no es superficial. El ministerio es completo. Porque hay una advertencia para todos aquellos que quieren la mediocridad en el ministerio. Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Quieres servir al Señor? Planifica. ¿Quieres servir al Señor? Empieza a servir. Esfuérzate. Pregúntate cada día si diste lo mejor este día. Si lo diste todo. Muchos por ahí dicen, es que es mucho. Hermano, no hay nada que sea mucho. No hay nada que sea suficiente para la obra del Señor. Dios condena la negligencia espiritual. Indolentemente quiere decir que se haga con descuido, que se haga sin compromiso. Nuestra obra, hermano, va a ser evaluada. Recuerden 1 Corintios 3:12 que dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermano, no solo importa hacer cosas, importa cómo se hace lo que estoy haciendo. Cuánta meticulosidad le estoy poniendo al trabajo que Dios me encargó. Cuán diligente soy para poder servir al Señor. Cuán diligentemente estoy preparándome hoy para servirle mañana de mejor manera. No importa hacer, lo que importa es cómo lo estás haciendo. ¿Con qué materiales estás edificando? ¿Oro, plata? Eso manifiesta excelencia. Ahora, si es madera o paja, eso representa superficialidad. Hermano, y sin ir más allá, recordemos que Pablo nos acaba de exhortar a que abundemos en la obra, es decir, no hacer el mínimo esfuerzo. Verso 58 del capítulo 15 dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa palabra, creciendo en la obra del Señor siempre, hermano, esa palabra creciendo es una palabra griega que implica un progreso, un esfuerzo, una dedicación continua. Literalmente significa sobreabundar en cantidad, en calidad, que haya un exceso. Es decir, si vas a servir al Señor, hermano amado, sírvele con exceso, sírvele con lo mejor, abunda en tiempo, abunda en calidad, abunda en profundidad. No seas mezquino, no seas mediocre para el Señor, esfuérzate, sirve, persevera, sigue sirviendo a tu Señor con excelencia. No importa lo que digan los demás, te estoy presentando una doctrina de la resurrección de nosotros, por lo tanto, permanezcan firmes, permanezcan constantes, crezcan en la obra del Señor, abunden en la obra del Señor. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Los hombres que son trabajadores son solícitos y abundan en buena obra en su trabajo, hermano. Déjeme decirle que van a escalar en el trabajo en el que estén. Van a estar frente al dueño de la empresa, van a estar frente a las autoridades, van a estar frente quizás al rey de ese país o de esa nación. Pero no así el negligente, no así el mediocre, no así el que no abunda en buenas obras, no así el que no abunda en el servicio al Señor, sabiendo que para él es en vano. Él dice, no, esto es en vano, ¿para qué esforzarme tanto? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo por algo que es vano? Proverbios, hermano, 18:9 dice también, el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Ese hombre, hermano, es un hombre que disipa la riqueza que Dios le puede dar. Dios honra la diligencia. Dios honra la excelencia. Dios honra la responsabilidad. Por lo tanto, hermano mío, amado, el servicio al Señor, la obra del Señor, no es superficial. No es rápida. No es instantánea. Se requiere años para poder enseñar a un alma la piedad. Por eso, yo creo que para el Señor y para todo pastor es un dolor tan grande cuando hay un alma que se va del Señor. Es un dolor profundo darse cuenta que todo el esfuerzo, toda la minuciosidad, todo el trabajo, toda la oración, todo el desvelo fue en vano. Pero claramente es en vano en aquellos que no son hijos de Dios. Porque como hemos aprendido también, Dios preserva a sus hijos perseverando. Y por lo tanto sus hijos siempre van a perseverar. Además, la obra del Señor, hermano, requiere fidelidad en el presente. Verso 8 dice, pero estaré en Éfeso. Fíjense, el apóstol Pablo, iré a vosotros, quiero estar con ustedes un tiempo, pero él dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y esto es clave, hermano. Pablo tiene planes futuros, pero está comprometido con el presente. ¿Y por qué se queda? ¿Por qué el apóstol Pablo no dice inmediatamente voy para allá, corro hacia ustedes, quiero estar con ustedes? Él lo dice en el verso 9 claramente, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y aquí hay un principio importante que debemos aprender, hermano. El verdadero siervo del Señor no solo sueña con el futuro, el verdadero siervo del Señor está sirviendo hoy. Muchos dicen algún día voy a servir. Muchos dicen cuando tenga tiempo voy a servir.
Muchos dicen, cuando aprenda algo voy a servir, cuando tenga la oportunidad voy a servir. Pero la pregunta es, hermano, ¿qué estás haciendo hoy por el Señor? El presente, tu trabajo presente es la prueba de tu fidelidad futura. Si no eres fiel hoy, hermano, no estás preparado para mañana. Y recuerda lo que dice la parábola del siervo fiel en Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Y escuche bien lo que dice a continuación. Bienaventurado aquel siervo, y hago una aclaración inmediatamente, cuando habla de siervo no está hablando de mayordomo, está hablando de un esclavo, la palabra doulos del griego, está hablando de un esclavo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Haciendo cómo? Fiel y prudente, sirviendo a tiempo la ración a sus siervos. Verso 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermano, recuerde, hermano, este siervo, este esclavo, de esclavo fue ascendido a mayordomo. ¿Por qué? Porque era fiel, porque estaba siendo fiel, estaba siendo prudente, porque estaba dando a tiempo la ración a sus siervos, que eran quizás compañeros de trabajo de él, pero él era fiel y prudente. Él fue fiel en lo poco y el Señor lo puso como mayordomo de todos sus bienes, dice la Escritura. Pero muchos de nosotros decimos, no, yo seré fiel cuando sea presidente de un país, yo seré fiel cuando sea pastor de una iglesia, yo seré fiel cuando esté casado con una mujer, yo voy a ser fiel cuando tenga hijos, yo seré fiel cuando tenga un trabajo de verdad. No, tú no eres fiel en lo poco y no serás fiel en lo mucho. Porque tu fidelidad hoy día en lo poco es prueba de tu fidelidad en el futuro. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿qué estamos haciendo con la pobreza que hoy día administramos? ¿Qué estamos haciendo con la miseria que hoy día estamos administrando? Que no digamos que somos ricos. Es que, pastor, yo no sé mucho de la Biblia. Con lo que sabes deberías predicar. Con lo que sabes deberías anunciar el Evangelio. Con lo que sabes deberías ser fiel. ¿Pero qué pasó con aquel criado? Con aquel siervo que dijo en su corazón, mi señor tarda en venir. ¿Y qué es lo que hizo con sus criados? Los empezó a golpear, les empezó a comer su comida, se empezó a embriagar él, los desatendió. El señor de ese siervo vendría el día que no esté esperándolo, a la hora que no sepa, y le iba a castigar duramente. Y le iba a poner con los infieles. Porque ese siervo, conociendo la voluntad de su Señor, y ahí está la diferencia, hermano. Tú y yo conocemos la voluntad del Padre. Tú y yo sabes que Dios nos está exigiendo para ser buenos siervos. Tú sabes lo que necesitas para ser un buen esposo. Tú sabes lo que necesitas para ser un buen padre. Tú sabes lo que necesitas para ser una buena madre, una mujer virtuosa. Tú sabes lo que debes hacer, pero no te preparas. ¿Cuántos hermanos han pasado por las iglesias con grandes sueños y logros en su mente, pero que no son fieles hoy día en lo poco? Yo solamente te quiero recordar a dos hombres en la Biblia, a Esteban y a Felipe. Ellos comenzaron sirviendo mesas. Eran los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Y allá en Hechos 6 fueron ordenados como diáconos para servir mesas. Y creo que fueron los mejores diáconos que tuvo la iglesia de Jerusalén. Y fíjense que Dios, siendo fieles como diáconos, los levantó a ser evangelistas. ¿Por qué? Porque fueron fieles en lo poco. Fueron fieles sirviendo mesas. Fueron fieles
administrando las ofrendas de la iglesia. No esperes el ministerio ideal en tu vida. No esperes la iglesia perfecta. No esperes el momento perfecto. Sírvele hoy. Sírvele hoy. Sé fiel con lo que Dios te ha dado. No, es que si yo tuviese 10 hijos como el pastor, tienes uno, adminístralo de manera fiel. Pastoréalo de manera fiel. Sírvele de manera fiel. Porque la obra del Señor requiere fidelidad. Y porque además, hermano, la obra del Señor incluye oposición. Dice 1 Corintios capítulo 19, verso 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y esto es impactante, hermanos. El apóstol Pablo no dice, ¿sabes qué? Se me ha abierto una puerta allá en Éfeso, pero hay tantos problemas que mejor me voy. No, yo me voy a ir de esta iglesia porque hay muchos problemas. Él no dice, hay problemas, me voy. Él dice, hay oposición, hay problemas, me quedo. ¿Por qué? Recordemos lo que dijo él mismo en 2 Corintios 1:8 cuando dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos su sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, donde hay oposición, muchas veces hay oportunidad. Porque Satanás no pelea en donde no hay una amenaza. Satanás va a querer destruir la iglesia que representa una amenaza para él. No huyas del conflicto, hermano mío. No huyas del conflicto automáticamente. No evites las dificultades a toda costa. No interpretes las oposiciones como errores. A veces el lugar difícil es el lugar en donde Dios quiere que tú estés. A veces el lugar difícil es donde Dios quiere usarte. Dios, hermano, muchas veces ante la oposición nos vacía de nosotros y nos llena de su gracia. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces, dice, soy fuerte. La debilidad, hermano, es la oportunidad para Dios, para vaciarnos de todos nuestros poderes y llenarnos de su gracia, y levantarnos y sostenernos de su gracia. Hermano, Dios lo que busca es hacerte débil. Porque si tú eres fuerte en tus propias fuerzas, entonces la gracia de Dios no obra en ti. Solo obra cuando tú eres débil. A veces el lugar difícil es el lugar correcto. Y fíjense que el adjetivo eficaz se equilibra con el sustantivo adversarios. Estos son los dos lados de la moneda, por decirlo así. El ministerio que Pablo desarrolló en la iglesia y con la comunidad fue eficaz y ganó muchos convertidos, pero la presencia de muchos enemigos lo mantuvo en guardia y no le permitió actuar con confianza. Entre sus enemigos estaban aquellos artesanos cuya forma de ganarse la vida, hermano, se vio amenazada cuando las gentes empezaron a abandonar sus ídolos muertos para servir a Dios vivo. Y además algunos judíos se opusieron a Pablo con malicia y se unieron a estos gentiles para hacer un ataque en contra de estos siervos. Pero Pablo, hermano, no entrega detalles, pero sí el esbozo que él hace, es suficientemente claro. Satanás, hermano, se arrojó con poder contra la obra del apóstol Pablo y sus colaboradores y contra la iglesia de Éfeso. En Filipenses 1:28 el apóstol escribe, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, esto de Dios. Qué profunda estas palabras, hermano. Quienes se oponen a la iglesia de Cristo están dando claramente indicios de que están perdidos. Pero quienes luchan y perseveran en los tiempos difíciles, quienes permanecen en conflictos, quienes no estiman su propia vida, sino la vida de Cristo,
están dando indicios de que son salvos. Por eso son buenas las divisiones en una iglesia. Porque cuando hay conflictos, los que salen nunca fueron de la iglesia. Nunca fueron de nosotros. Es imposible. Hermanos, y con esto termino. No pensemos que aprendimos una doctrina hasta ver su fruto en nuestra vida. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Una vida transformada por el Espíritu Santo no se detiene en el entendimiento de los grandes misterios de Dios. Eso lo hace precisamente un no regenerado. Es imposible que a la luz de una de las doctrinas más hermosas de la Escritura, como es la doctrina de la resurrección de los muertos, nuestras vidas no sean impactadas al punto de cambiar radicalmente. Una vez le escuché al pastor John Piper una ilustración y él dijo lo siguiente: es lo mismo que si yo le hubiese dicho esta mañana, hermano, estoy contento de estar en esta iglesia esta mañana, acabo de tener un choque frontal a 90 kilómetros por hora con un camión, pero gracias a Dios estoy aquí. Y usted se preguntaría, a ver, un momentito, pastor, ¿cómo tuvo un choque frontal? Sí, mi auto chocó con un camión a 90 kilómetros por hora. Los dos íbamos a 90, 180 al final. Y usted me diría, ¿pero y está bien? ¿Sí? ¿Cómo no hubo ninguna consecuencia? Veo su camioneta que está intacta. Veo que su esposa está bien, sus hijos están bien, usted está bien, usted debería estar muerto. No, pero yo tuve un encuentro con el camión. Hermano, es lo mismo que sucede cuando uno dice que tuvo un encuentro con Cristo y no hay ningún cambio en la vida. ¿Cómo puedes decir que entendiste una doctrina tan hermosa como la de la resurrección y no ha habido ningún cambio en tu vida? ¿Cómo puedes decir que conoces a Cristo si tu vida sigue siendo igual de impía que ayer? Es que si tienes un encuentro con un Dios todopoderoso y soberano y majestuoso como es Dios, entonces tu vida cambia. Tu vida cambia. Quien ha entendido la doctrina de la resurrección va a servir hoy y va a tener una mayordomía de sus bienes centrada en Cristo y centrada en su plan. Va a apartar para Dios en secreto su ofrenda, guardándolo como el tesoro de un rey, para ser entregado en un acto solemne a ese rey. Eso es lo que vimos del versículo 1 al 4. Pero además va a ser impactado no solo en su hoy, en su ahora, sino en sus planes. Ya no se servirá a él, sino que va a servir a su Redentor, se va a esforzar en agradar a su rey, se va a esforzar en prepararse para servir mejor a su rey. Pero no solo, hermano, pensando en el futuro, sino sirviendo en el ahora, en las metas mínimas, en las responsabilidades más mínimas que le han sido encomendadas. Va a ser fiel, va a ser fiel. ¿Cómo pretendes ser encomendado por Dios en su obra si no eres fiel con tus bienes? 1 Corintios 16, 1 al 4. ¿Cómo pretendes ser encomendado por Dios en una obra de Él si no eres fiel con tus finanzas? ¿Cómo pretendes administrar la casa de Dios si no eres fiel en administrar tu hogar? Hermano, este es un llamado para que entreguemos nuestra vida. Este es un llamado para que hagamos cambios en nuestra vida. No podemos guiarnos como se guía el mundo. Nosotros debemos tener una visión celestial, debemos tener planes celestiales. No debemos pensar solamente en nuestra satisfacción. Debemos pensar en el engrandecimiento del reino de Dios. ¿En qué estamos trabajando hoy? ¿Qué estamos planificando para el futuro? Todo bajo la soberanía de nuestro Dios. Porque, hermanos, si no estamos siendo fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho. Por eso existen muchas personas, y a lo mejor yo me incluyo dentro de ellos, en que Dios no nos da más responsabilidad. Porque no somos fieles en lo poco que Él nos ha dado. Hermano, anímate y refúgiate en la gracia de nuestro Señor. Anhela esas palabras algún día que el Señor te diga, en lo poco has sido fiel. Señor, yo nunca ni siquiera fui alcalde de una comuna. Nunca ni siquiera fui jefe en un trabajo. Siempre fui el portero en una empresa. Pero fui fiel. Fui fiel.
Lo único que yo anhelo, hermanos, es que el Señor, cuando yo llegue a su presencia, me diga, buen siervo y fiel. Hay 27 almas en esta iglesia. Señor, ayúdame a ser fiel. ¿Cuántos hijos tienes? Sé fiel. ¿Cuántas riquezas administras? Sé fiel. ¿Cuánto conocimiento de la Escritura tienes? Sé fiel. No esperes ser más grande, porque Dios te va a poner en el lugar en el que Él quiera ponerte. Hermano, nuestro gozo, nuestro contentamiento no está en adquirir mayores desafíos. Nuestro gozo y contentamiento está en ser fiel a nuestro Señor. Padre amado, te pido en el nombre de tu Hijo, tú seas bendiciendo tu palabra en nuestros corazones. Y también, Padre, ayúdanos a tener una visión de tus cosas, Padre. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Padre mío. Ayúdanos a anhelar el servicio y ser excelentes en el servicio, Padre. Perdónanos si hemos sido mediocres, Padre Santo. Ayúdanos a comprometernos y a seguir el ejemplo de este tu siervo. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús y para tu gloria. Amén.